Dentro de la pantalla. En ese preciso instante, mientras ambos combatientes permanecían encarados, un cuadro descriptivo emergió por encima de la cabeza de este último, anunciando la siguiente etapa de la confrontación. Nombre, home. Raza / diagonal especie, desconocida. Edad, desconocida. Habilidades, gran agilidad, gran velocidad, reacción por encima del promedio, acróbata. Destrezas, especialista en combate cuerpo a cuerpo, espadachín experimentado con espadas largas, especialista en armas de fuego, especialista en explosivos. Poderes, ralentización temporal, por un muy corto periodo, puede influir en el flujo temporal del espacio a su alrededor, permitiéndole ralentizar el tiempo en un área limitada que yace definida, donde cualquier objeto, fenómeno o individuo dentro de este espacio, con la excepción del propietario, es afectado por esta habilidad. Habilidad especial, ninguno. Fuera de la pantalla. Inicialmente, conforme los infinitos espectadores contemplaban las pantallas, leyendo el nuevo cuadro de descripción del nuevo luchador, el asombro, la intriga, la confusión, el interés y la incredulidad se manifestaban de forma dispersa en todos estos, y por razones igualmente dispersas. Multiverso, videojuegos, universo, Bloodborne, eventos posteriores a la muerte de la vicaría Amelia, sueño del cazador. Inicialmente, la descripción no llamó en nada la atención de el cazador, al considerar que este nuevo individuo no era diferente del resto, con la excepción que tenía capacidades que lo hacían destacar por encima del resto, siendo uno de estos la especialidad en explosivos. Aunque se mantuvo alerta ante cualquier atributo que fuera de lo común para sus propios estándares humanos y sobrehumanos, y no se decepcionó con lo que encontró en la descripción del nuevo individuo en la pantalla. La información hizo que abriera grandemente los ojos. Oh, una presa peligrosa, querido cazador. Me complace que no forme parte de los horrores de las calles de Yarnam, dijo la muñeca. Su tono sereno, como un suspiro en el viento, parecía aliviado de este hecho. El cazador no la miró, pero asintió con lentitud y respeto, siendo en sí mismo su propia forma de comunicarse con la muñeca, aunque no siempre fuera así, en este momento. Su mente procesaba la idea futura de enfrentarse a alguna bestia con la posible capacidad de ralentizar el tiempo a su alrededor, y con la posibilidad yacía pensando en una forma para contrarrestar su capacidad. Sin embargo, era más fácil decir que se haría que realmente hacerlo, y el cazador reconocía este hecho. Sin embargo, querido cazador, es tan interesante todo esto. Nunca pensé poder conocer algo más fuera de los dominios del sueño, especialmente conocer otros mundos, dijo la muñeca. Su sonrisa perfecta adornaba su expresión que mostraba matices de felicidad genuina. Pero, quiero conocer más. ¿Cómo es? ¿Y Arnam? El cazador permaneció en silencio reflexivo ante la pregunta inocente de la bondadosa muñeca, como una forma de conseguir tiempo para formular una respuesta aceptable y no desalentadora para su fiel compañera. No es bello. No existe belleza en sus calles y alrededor, dijo el cazador. Su voz gruesa y rasposa era transmitida con dificultad, como si en mucho tiempo el propietario de la voz no hizo uso de ella. Oh, es lamentable escuchar eso, respondió la muñeca en su tono sereno habitual, pero dejándose oír su clara decepción que solo se quedó en evidencia cuando su cabeza bajó un poco. Pero, lejos de la ciudad, muy lejos de sus dominios malditos, existe mucha belleza. Un día, cuando el trabajo esté hecho, te mostraré la belleza que existe fuera de esta ciudad de pesadillas, dijo el cazador. Su tono inicialmente pesimista se convirtió rápidamente en uno más esperanzador. Aunque el timbre de su voz no manifestó alteración de su ánimo, manteniendo la dureza y melancolía que caracteriza a los cazadores, la intención de detrás de sus palabras era tan tangible que, incluso, la muñeca, al notar esto, al instante, recuperó su sonrisa. No solo por las palabras, sino por la promesa obvia que éstas llevaban consigo. Oh, buen cazador, siempre tan considerado. Aprecio vuestras palabras de buena fe y vuestras promesas sinceras, pero debo recordarle que no es posible cumplir tales promesas. Soy una servidora del sueño del cazador y mi lugar aquí yace. No puedo abandonar este dominio, dijo la muñeca. Su voz serena entremezclaba matices melancólicos con alegría disimulada. Una manera
Encontraré una manera, dijo el cazador, de forma entrecortada. Su voz aterradora, pero serena y llena de convicción. La expresión de la muñeca no se vio perturbado ante la declaración del cazador. Su semblante era sereno como la mayor parte del tiempo. Sin embargo, su serenidad casi fría y calculada, transmitía calidez que solo creció cuando su femenina sonrisa se dibujó más ampliamente con la gracia de una dama de alta clase que tiene, por una vez, el placer de sonreír sinceramente a alguien. Antes que el cazador se pudiera dar cuenta, la muñeca envolvió sus brazos en torno a su persona, concluyendo en un cálido abrazo que dispersaba la frialdad de las noches de caza en Yarnam. El mismo cazador desconocía el cómo, la muñeca, había conseguido contenerlo en un abrazo sin que se pudiera resistir. Sus manos artificiales acariciaron, con el tacto de seda de una madre amoroso, la cabellera mugrosa del cazador, cuyos ojos abiertos denotaban su sorpresa desmesurada por la situación. Querido cazador, tan gentil, tan bueno y amable. No os sobreesfuerces demasiado por mí, una muñeca. No es necesario. Al contrario, es mi persona quien os debe ayudar para que puedas terminar tu jornada y finalmente, puedas despertar libre del sueño, de la pesadilla que son las noches de cacería. Dijo la muñeca, en su tono sereno, casi materno. La muñeca, en ningún momento dejó de acariciar la cabellera del cazador, y este último no veía forma de desapegarse de su abrazo, aunque, en realidad, no lo deseaba. Concentrarse en sobrevivir y no caer en la locura, y me encontraré más que satisfecha con vuestros esfuerzos. Pues, tu bienestar, es mi recompensa. La muñeca, hizo una pausa en su discurso, y luego prosiguió con la renovación de una cálida sonrisa. Sin embargo, aprecio que quieras eso para mí, querido cazador. Vuestras palabras permanecerán conmigo, incluso después que despertéis, con el fin de vuestra caza. El cazador suspiró lo más bajo que pudo bajo su cubrebocas, para que su frustración no llegara a los oídos de la muñeca. Se mantuvo en su abrazo, sin oponer resistencia al calor que compartía la muñeca. Sin embargo, ya había tomado su decisión. Multiverso, anime, universo, Sumatsu no Valkyrie, periodo previo al anuncio del Ragnarok, sala de consejo de los dioses. Y como la última vez, la sala del consejo se sumió en un caos quejumbroso de dioses ofendidos y molestos por la idea de mortales con acceso a poderes del dominio divino. Tiene que ser una puta broma, dijo un dios con cabeza de toro. Otro sucio mortal con dominio sobre el tiempo. No se debe permitir esto, dijo una diosa de vestimentas majestuosas, pero de fisonomía no tan agraciada. Deben ser castigados ejemplarmente. Los mortales no deberían tener dominio sobre aspectos conceptuales como el tiempo, dijo un dios de anteojos que cargaba consigo muchos libros, siendo estos unos pocos, de los cientos de vociferaciones y quejas lanzados al aire por los dioses molestos. La particular risa de Zeus resonó en el consejo con un toque de diversión. Qué interesante, y, también, qué problemático. Parece que los mortales de este otro mundo son más especiales de lo que han dejado de ver, dijo Zeus, su sonrisa repulsiva adornando su rostro. Si me permite, Zeus-sama, diría que es más problemático que otra cosa. El hecho que los mortales tengan acceso a tales capacidades es preocupante, dijo Hermes, con la educación correspondiente a su papel de mayordomo. No dudes ni por un momento que no lo he considerado, Hermes. Sé bien que esto es un problema. Los mortales, sean los nuestros o de otros mundos, no deberían tener dominio sobre el tiempo. Me gustaría encargarme de ellos personalmente, pero temo que existe una o varias dimensiones de por medio que me lo impiden, y no tengo dominio sobre dimensiones, Hermes, dijo Zeus. Su tono pasó gradualmente de divertido y jovial a severo y disciplinario. Supongo que solo nos queda quejarnos por ello y tolerar a todos estos por la misma razón, dijo Hermes, su sonrisa condescendiente siempre presente, mientras hacía un gesto amplio con la mano para señalar a la turba bulliciosa de dioses. ¿A qué viene eso, hermano?, espetó automáticamente Ares, al ver cómo su hermano también lo señaló a él. Sí, Hermes, ¿a qué viene el estar señalándonos?, dijo Loki.
Su sonrisa condescendiente ocultaba una hostilidad velada. Oh, nada, no me hagan caso, dijo Hermes, riendo divertido mientras descartaba la idea con el agitar de su mano. Ares frunció el ceño a su hermano como si no le creyera. Sin embargo, gracias a su bajo nivel de inteligencia no pudo entender completamente las implicaciones de su comentario, así que lo omitió, restando importancia al mismo y volviendo su atención a la pantalla al momento siguiente. Multiverso, anime, universo, Zero no Tsukaima, periodo previo al ataque de la Academia Mágica de Tristane, comedor académico. Este es el segundo que vemos con magia del tiempo, dijo Louis Laziro. Su expresión era una mezcla de interés y preocupación simulada. Aún no puedo creer que existan seres con tales capacidades. Su voz echa un susurro en el instante en que expresó su incredulidad. Sí, yo tampoco. Y pensé que la cosa más extraña fue venir a este mundo, y claro, las pantallas, imposible que lo olvidé. Dijo Saito. Una sonrisa boba adornaba su expresión nerviosa. Poderes, no magia, irrumpió Tabitha en la conversación. La frialdad en su tono siempre presente. La atención de Louis y Saito se dirigieron inmediatamente a Tabitha, cuya atención iba desde su libro a la pantalla. Su interés en la pantalla algo distante, posiblemente porque se tratan de peleas sin sustancia que aporten algo valioso a su persona. ¿Cómo dices, Tabitha?, cuestionó Louis. Su ceja levantada de forma inquisitiva, su postura erguida y orgullosa mientras esperaba la respuesta de su compañera. Son poderes, no magia. Repitió Tabitha. ¿Existe una diferencia? Para mí son lo mismo. Dijo Saito. La confusión filtrándose en su voz. Su mano acariciaba su cabellera con confusión notable en su expresión fruncida. Sí, lo hay, dijo Tabitha, con su tono desinteresado. ¿Y bien, Tabitha? ¿Nos vas a explicar o seguirás respondiendo con monosílabos y frases cortas? Dijo Kirche von Zerbst. Su tono rebosante de la altivez que siempre le ha caracterizado. Su pecho prominente realzado con orgullo cuando sus brazos cruzados se fundieron a su cuerpo al posarse por debajo de sus atributos orgullosos. Una vena se pronunció en la frente de Louis, quien, si bien odiaba a la arrogante Kirche, en ese momento, la odiaba aún más por presumir los atributos que ella reconocía para sí misma que le faltaban, pero que abiertamente nunca admitiría que quería. Sin embargo, Kirche no le prestó atención a su compañera, tal vez porque estaba más interesada, al menos, en ese momento, en la respuesta de su compañera más silenciosa y asocial. No, fue la simple respuesta de Tabitha, emitida con tal desinterés que hizo que una vena se pronunciara en la frente de Kirche, quien si bien quería discutir, prefería no perder el tiempo discutiendo con alguien que, reconocía, no le prestaría el más mínimo interés a una discusión que iniciase, y, según su orgullo de noble, se negaba a quedar en ridículo por querer empezar y ganar una discusión con alguien que posiblemente la ignoraría si bien conocía a Tabitha. Por tal razón, optó mejor por concentrarse en lo que tenga que mostrar la pantalla. Multiverso, anime, universo, Konosuba, algún tiempo después de los eventos de la tercera temporada, mansión de Kazuma, dijeron experto en magia explosiva. Dijo Megumin, rebosante de emoción. Kazuma se había reincorporado del suelo, luego que Megumin lo haya tirado en su arranque de emoción. La irritación era evidente en su expresión. No, idiota. ¿Estás sorda o tantas explosiones te hicieron idiota? Dijeron experto en explosivos. Dijo Kazuma, haciendo una pausa mientras sus dientes castañeteaban de furia. Su dedo amenazante la apuntaba. Además, ¿qué demonios te pasa? ¿Por qué me empujas así de la nada, y de mi propia pantalla cuando tienes la tuya? Para admirar las explosiones, necesito de las dos pantallas. Dijo Megumin, sin un gramo de vergüenza ni arrepentimiento en su tono. Solo altanería. Eso ni siquiera una excusa justificable. Dijo Kazuma. Su irritación alcanzando un nuevo nivel, mientras la discusión se prolongaba entre este dúo. Chris y Vanir disfrutaban del espectáculo con grandes sonrisas maliciosas.
ambos disfrutando del caos espontáneo entre estos dos. Además, ¿por qué te impresionan las explosiones ahora cuando este tipo puede detener el tiempo?, dijo Kazuma, mientras forcejeaba infantilmente con Megumin. Es magia explosiva, dijo Megumin, su rostro deformado de forma cómica por la mano de Kazuma en su forcejeo. No lo es. ¿Hasta cuándo lo tengo que repetir?, dijo Kazuma, su expresión tornándose más desagradable. Entonces no me interesa. La magia explosiva es superior, dijo Megumin, su declaración saliendo como un grito de afirmación absoluta. Serás maldita ninfómana de las explosiones, dijo Kazuma. Su irritación aumentó, así como su forcejeo con la maga carmesí. Kazuma, ¿me puedes pegar a mí también como con Megumin?, irrumpió Darkness, su expresión deformada por la perversión y el deseo sexual masoquista. La respuesta que recibió vino por parte de ambos: cállate. Darkness se estremeció de placer por el regaño y la orden que recibió mientras murmuraba obscenidades, dejando a Megumin y Kazuma en blanco, al punto que dejaron de pelear, como un acuerdo silencioso para no tener que lidiar con las perversiones de su compañera retrasada, dentro de la pantalla. Pero antes que el imitador pudiera accionar el gatillo, sería desarmado con una certera patada de Home, quien seguidamente atacaría a sus piernas con un espadazo que el imitador esquivaría con un salto. Sin embargo, Home ágilmente dejaría caer su cuerpo, deslizándose por encima de su enemigo, a quien, durante este acto, le propinaría un corte en la espalda para luego soltar su espada, que quedaría suspendida por encima de su cabeza en ascenso lento y un descenso igual. Esto lo hizo con el propósito de tomar de su cinturón el arma de fuego, asimismo, una granada, al tiempo que esquivaba la espada del imitador, quien se la arrojó a sus pies, cuan jabalina. Para este punto, ambos enemigos apuntaron sus armas el uno contra el otro, disparando rápidamente un único proyectil que, al encontrarse, mutuamente se contrarrestarían. Acto seguido, Home arrojaría la granada a la altura de los pies del imitador, quien rápidamente efectuaría un choque de palmas que ralentizaría el tiempo en el momento exacto en el que la explosión apenas se produjo. Fuera de la pantalla, Multiverso Videojuegos, Universo, Glory Roar, un mes después de los acontecimientos del último juego, Casa de Mitsuko. Este tipo es realmente frustrante, dijo Yugo, sus manos masajeando sus sienes. ¿Qué ocurre, Yugo?, dijo Alice, una expresión confusa adornando su expresión. No es nada. Bueno, miento, en realidad, este tipo me molesta mucho. El imitador es justo del tipo de persona que más me molesta, dijo Yugo, su irritación en aumento. El sujeto no deja de pelear copiando a los otros, y eso me hace recordar al bastardo de Usushima. La expresión de Kenji se endureció un poco, y Uriko lo notó, así que le ofreció una sonrisa que lo calmó un poco, al menos, lo suficiente para evitar emitir un juicio acerca del bastardo que pertenece el nombre. Entiendo tu molestia, chico, pero estos sujetos no tienen nada que ver con esos bastardos de esa organización maldita, dijo Mitsuko. Su tono duro revelaba matices de comprensión que fueron enfatizados claramente cuando posó su mano en el hombro de Yugo en señal de apoyo. Tienes razón. Lo siento si agrié un poco el ambiente, dijo Yugo. Su tono y expresión no podían disimular la vergüenza y la pena, aunque lo intentaba. Está todo bien, hermano mayor, dijo Kenji comprensivamente. Saben, nunca creí que se pudiera detener el tiempo, intervino Uriko, con curiosidad y un claro interés renovado por las pantallas. Bueno, nadie hasta ahora, hermana, dijo Alice, con diversión, su mano acariciando la cabellera de Uriko. Bueno, esta mañana se supone que íbamos a salir a ver una película, pero, ¿y si resulta que estamos justamente haciendo eso, pero no de la manera prevista?, dijo Yugo, su risa divertida y nerviosa resonando en la sala con suavidad. Todos le acompañaron en la acción.
El ambiente había vuelto a ser ligero y no tan pesado por los recuerdos de cierto camaleón que hizo cosas terribles a algunos de los presentes. Supongo que esto es mucho mejor. No todos los días tenemos la oportunidad de ver universos, dijo Alice, soltando una leve risita divertida. Supongo, concluyó Yugo, con una sonrisa. Multiverso, anime, universo, Jujutsu Kaisen, primera temporada, eventos posteriores al rescate de Tsumuki, escuela secundaria de Jujutsu de Tokio. En una de las aulas de estudio, que conforman el gran edificio de la escuela de Jujutsu de Tokio, yacían reunidos Iji Itadori, Fushiguro Megumin, Kujisaki Nobara, cada uno ocupando un pupitre mientras asistían la pelea en la pantalla. Cercano a ellos, de pie, permanecía Gojo Satoru, analizando las imágenes en la pantalla con atención, aunque su expresión divertida restaba profesionalismo a su rol de maestro. Todo lo contrario, a su colega, el director, Yaga, quien mantenía su expresión seria mientras analizaba a los nuevos individuos en la pantalla. Oh, mira eso, Fushiguro. Él solo tuvo que aplaudir y el tiempo se detuvo, dijo Itadori, sus ojos brillando con la emoción de un niño entretenido por la idea de increíbles poderes, mientras señalaba a la pantalla. Sí, Iji, acabo de ver, dijo Megumin, en su tono habitual que reflejaba no estar impresionado. Sin embargo, su expresión seria tenía una grieta que dejaba entrever su incredulidad. Es curioso, su movimiento me hace recordar a la técnica de Todo, dijo Itadori. Su expresión tonta y reflexiva lo hacía difícil tomarlo en serio. Ah, sí. ¿Y qué de parecido tiene su técnica con la de ese gorila? Nobara apuntó a la pantalla. Su tono era sarcástico e inquisitivo. Bueno, puede activar su técnica con un aplauso, dijo Itadori. Su gran sonrisa contrastaba con la expresión decepcionada en las semblanzas de sus compañeros. Mejor, no te daré la oportunidad de decir algo más idiota que lo anterior, dijo Megumin. Su expresión deformada por la decepción. Sí. Lo siento, Itadori. Esta vez me pongo del lado de Fushiguro, dijo Nobara, tras soltar un suspiro de decepción. Itadori, confundido, intentó obtener una respuesta de sus compañeros sobre lo que había hecho mal, pero, al final, nadie le respondió. En un punto, el director, Yaga, los mandó a callar para que prestaran mayor atención a las pantallas, con la amenaza velada que si no lo hacían se les atribuiría un castigo. Por supuesto, nadie cuestionó sus afirmaciones, todos le creyeron al instante, pues su misma seriedad y reputación dentro de la escuela no daba lugar a las dudas. Por su parte, Satoru Gojo solo rió divertido por las actitudes infantiles de sus estudiantes. Sin embargo, en ningún momento, su mente dejó de trabajar y analizar las pantallas, sintiendo una leve preocupación por lo que éstas puedan provocar en la sociedad y el mundo en general. Si las noticias de su omnipresencia alrededor del mundo resultan ciertas, como afirman los medios mediáticos. Al final solo pudo suspirar, fastidiado levemente por la idea. ¡Qué maravilla! Más trabajo para nosotros. Nanami no estará contento con la idea de trabajar horas extras, pensó Gojo, una sonrisa, acompañada de una leve risa se le escapó de los labios por el pensamiento. Mientras tanto, en la escuela de Jujutsu de Kioto, Utaime Lori también estaba con las mismas preocupaciones relacionadas a las pantallas, las cuales, no importaba cuán inofensivas parecieran, no dejaban de preocuparle y ponerla de los nervios por su procedencia sobrenatural. Una razón un tanto irónica considerando su profesión, aunque no por ello menos justificable considerando sus experiencias previas con las maldiciones. ¡Ey! Ese tipo copió mi estilo, dijo Aoi Todo, con una gran sonrisa mientras apuntaba con los índices a la pantalla de tal manera que capturaba su estilo. ¿Y eso qué es? ¿Tu idiotez, grandulón? Dijo Zenin Mai, su tono exudando sarcasmo y diversión. Todou resopló, su gran sonrisa nunca vaciló. La conversación prosiguió entre los estudiantes de Kioto que intercambiaron opiniones acerca de lo visto en la pantalla, asimismo, bromas ligeras, al menos, quienes tenían un mínimo de sentido del humor y su personalidad no era marcada por la seriedad en todo momento. Irónicamente, Utaime se encontraba en la misma situación que Gojo. Multiverso, anime, universo, Konosuba,
algún tiempo después de los eventos de la tercera temporada, Mansión de Kazuma. Así que de esa forma se ve una explosión en cámara lenta. Es tan hermoso. ¿Qué piensas tú, Kazuma?, dijo Megumin. Sus ojos rebosantes de emoción buscaron la opinión de su compañero. Pienso que eres una ninfomaníaca de las explosiones, dijo Kazuma. Su expresión deforme por la irritación de la confrontación anterior. Megumin chasqueó la lengua, claramente disgustada por el comentario. Sus ojos antes emocionados, ahora irradiaban molestia hacia su compañero. Pensé que, para estas alturas, y considerando todo lo que hemos hecho juntos, finalmente verías la belleza de las explosiones, así como cuando bombardeamos aquel castillo, dijo Megumin. Su decepción notoria impreso en su expresión, filtrándose también en su tono. ¿Y cómo terminó eso? Molestamos a uno de los generales del rey demonio, Darkness. Casi muere por una maldición si no hubiera sido por la idiota de Aqua, que, por una vez, debo admitir que fue útil, pero es un evento de una única ocasión y sin repetición. ¿Por qué al instante siguiente la idiota inundó la ciudad, endeudándonos al instante siguiente luego que recibimos una recompensa y volvimos a estar pobres? Sino más pobres si eso es posible cuando tu cuenta ya está en valores negativos, dijo Kazuma. Su irritación avivándose como un volcán que permaneció pasivo por demasiado tiempo. Aqua, quien escuchó todo, solo pudo quejarse y pelear, entre un puchero y lágrimas, sin presentar ningún argumento sólido para refutar tales afirmaciones, pues, incluso ella no era tan idiota como para humillarse más de lo que estaba siendo humillada, ¿cierto? Pues, no, erróneo. Ignorando cualquier buen juicio, hizo justamente lo que sus únicas dos neuronas restantes le dijeron que no hiciera: continuar discutiendo, derivando en el resultado esperado, más humillaciones por parte de Kazuma. Megumin, por su parte, solo resopló e intentó excusarse por sus pasadas acciones, pero no era posible para ella defenderse de tales argumentos sólidos. Al final, ella sí fue inteligente y decidió no encender la mecha de esta explosión de insultos que Kazuma apuntaba a su cabeza como un francotirador a la espera de una reacción. Multiverso, anime, universo, Chainsaw Man, mañana posterior a los eventos previos del Hotel Infinito, departamento de aquí Ayakawa. Definitivamente, aún no me acostumbro a esto, pero hey. Si estas cosas me han dado unas vacaciones, bien podría estar agradecida. Aquí, por favor, ¿tendrías la gentileza de traerme otra? Fue la petición de una hermosa mujer madura de ojo parcheado, hermosa sonrisa y sonrojada, vestida de forma informal a como era costumbre cada mañana, a razón de su trabajo. Himeno extendió una lata de cerveza de su marca favorita al chico sentado serio que guardaba asiento a su lado. La lata estaba abierta, claramente vacía, y el gesto de extenderla solo enfatizó su declaración. No era un ofrecimiento, era una petición. No se necesitaron más palabras para que el hombre con un peinado ridículo que le hacía parecer una cebolla entendiera el mensaje. Por supuesto, aquí, no pudo evitar quejarse a través de un suspiro antes de retirar la lata y hacer cumplir la petición de la mujer al dirigirse a la cocina. Bellaco, estas peleas son aburridas. No hay demasiada sangre y no han matado a nadie. ¿Por qué no podemos salir a las calles y matar demonios?, gritó Power enérgicamente. Su disgusto por estar encerrada quedaba en evidencia tras su ceño fruncido y dientes al descubierto que amenazaban con morder. Personalmente, no las encuentro aburridas. Bueno, no tanto, pero no sé, creo que hoy no quiero salir. Estoy bien aquí, por ahora, dijo Denji, en un inusual tono tranquilo. ¿Qué ocurre, Denji? ¿Te gusta el lugar o solo es porque estoy aquí que no quieres irte?, dijo Himeno. Su gran sonrisa burlona dejaba en claro que no era más que una broma pícara. Oh, bueno, sí. ¿Qué digo no?, dijo Denji. Su desesperación y nerviosismo por una respuesta correcta eran evidentes a través de su tartamudeo constante, sus transmigraciones nerviosas y el sudor en su frente que apenas se formaba. Oh, entonces no te quieres quedar conmigo. Eso es cruel, Denji dijo, Himeno, entre pausas sugerentes para al final formar un puchero de falsa tristeza. Su sensual dedo índice se posó en sus labios trayentes para enfatizar más su falsa tristeza, aunque, de alguna forma,
Este gesto resaltó su sensualidad madura. No es lo que quise decir. No pongas palabras en mi boca, dijo Denji, un poco alterado por las constantes provocaciones. Himeno dejó escapar una leve risa divertida por las reacciones inocentes del chico. Pasando un brazo por detrás de su cabeza, lo atrajo hacia su cuerpo para que se acercara aún más y tener una conversación más agradable, en su opinión. Aunque al inicio, Denji se quejó, estas no duraron demasiado antes que se relajara contra el cuerpo de Himeno. Estoy bromeando. Relájate un poco. Te noto tenso. Pero, en serio, ¿qué ocurre?, dijo Himeno. La calidez en su sonrisa nunca la abandonó, pero era claro que había dejado de bromear, al menos, mientras tenía una conversación un poco más seria con Denji. En realidad, no lo sé. Es algo muy raro, dijo Denji, exprimiendo su mente para encontrar las palabras correctas con su limitada alfabetización. No lo sé. ¿Cómo lo explico? Bueno, sería algo así: me siento tan bien aquí que no me quiero ir, pero no sé por qué. Himeno frunció el ceño, no por ira, sino por interés y curiosidad a partes iguales. Pero, al final sonrió, comprendiendo un poco de las emociones y pensamientos del chico, que, si bien, para ella no eran más que comunes, para él tales sensaciones eran extrañas, por ende, confusas, en el mejor de los casos, pero también tenía otra suposición más alocada sobre las emociones que experimentó el chico de forma repentina, aunque no sabía qué tan cierto podría ser esto. Entonces, ¿te hace sentir feliz? Como si tuvieras un hogar, dijo Himeno. Su sonrisa siempre presente, algo así, no lo sé, dijo Denji, encogiéndose de hombros. Entonces no lo busques comprender. Solo disfruta de la tranquilidad y de no tener que trabajar. Te lo aseguro, es la mejor sensación que hay. Ya me hacía falta, dijo Himeno, su sonrisa haciéndose más grande. Sin embargo, el ambiente de camaradería y buena fe fue inmediatamente arruinado por Power, con su siguiente comentario: ustedes, humanos, son realmente asquerosos. Si tanto quieren coger, váyanse a otro lugar que la gran Power reclamó este sofá como suyo y no lo arruinaran con sus fluidos humanos. Por supuesto, Denji no se quedó así que la confrontó y ambos cayeron en una nueva discusión como veces pasadas. Aquí, quien ya venía de la cocina con la cerveza, se sumó a la discusión por medio de amenazas para apaciguar a este dúo caótico, por supuesto, no sin antes entregar la bebida a Himeno, quien lo agradeció felizmente. Asimismo, rió divertida y con calidez por la vista del trío peleando, posiblemente porque encontraba esperanza en que este dúo pudieran ayudar a abandonar el oficio y tener una vida que le satisfaga. Finalmente, Himeno, luego de dar un sorbo a la cerveza, volvió su atención a la pantalla. Mientras tanto, en las oficinas de seguridad pública, Makima permanecía con los codos apoyados contra su escritorio de oficinista. Sus ojos calculadores y penetrantes miraban por encima del cruce de sus manos a la pantalla flotante frente a ella con gran interés. Interesantes juguetes he encontrado. Me pregunto si será posible hacerlos mis cachorros, pensó Makima. Una sonrisa leve, pero no menos maliciosa, se dibujó en sus labios. La idea le divertía, asimismo, fascinaba. La posibilidad de hacerse con el control de individuos con capacidades tan únicas le llenaba de emoción, aunque su exterior siempre pareciera en control de toda situación. Dentro de la pantalla, en sincronía con la acción de su enemigo, Home cargó hacia adelante, recuperando el arma durante el proceso para seguidamente dar un salto en pro de evitar la explosión subsiguiente. Sin embargo, fue interceptado en el extremo opuesto por una patada lateral de su enemigo. El imitador retrocedería, perdiendo el balance y, por consecuencia, su concentración. Un momento de debilidad bien aprovechada por Home, quien emprendió una feroz carrera en su dirección, conectando al final de su trayecto un contundente uppercut, elevándolo, al menos, medio metro, donde se convertiría en la víctima inminente de la hoja de la espada, que ascendía furiosa formando un arco. Con el fin del último ataque, el imitador se recompondría, contraatacando con un potente espadazo que haría retroceder a Home, que, por un descuido,
mera desconcentración o ignorante falta de atención a su entorno general, olvidó que una explosión estaba gestándose a su espalda, entrando, en consecuencia, por obra de su propia inconsciencia, dentro de su rango de efecto, siendo, para su muy mala suerte, en el momento exacto en que el tiempo de actividad de su habilidad llegó a su culminación. Home terminó convirtiéndose en víctima de la explosión de su propia granada. La explosión lo disparó al techo, quedando suspendido en el aire, con su cuerpo girando sobre sí mismo en un descenso progresivo, sumido aparentemente en un estado de inconsciencia. Abajo, el imitador le esperaba con el arma preparada para rebanar su carne con el próximo ataque que no se hizo demorar y que Home a duras penas pudo bloquear durante su descenso descontrolado. Una vez llegó al suelo, Home se entregó a la ofensiva, arremetiendo de frente en un estallido de velocidad y ferocidad tal que quebraría la defensa del imitador, con un corte en arco ascendente que sería sucedido de inmediato por otro que, al instante, sería bloqueado, al igual que la siguiente cadena de ataques que acompañaron. Fuera de la pantalla, multiverso, animado, universo, RWY, primer volumen, periodo posterior a la creación de los equipos de cazadores, Ciudad de Vale, casa de seguridad de Roman Torchwick, en una de las zonas menos seguras de la Ciudad de Vale, en donde los criminales se conglomeran, formando su propia sociedad, el submundo criminal. Un cierto ladrón glorificado forzado a permanecer escondido por voluntades ajenas a la suya y de su actual empleadora. Sin embargo, contrario a la que se cree, Roman Torchwick, en realidad, estaba sonriendo complacido, feliz incluso, a pesar de estar encerrado en una de sus casas de seguridad, hasta pareciera que, en ese momento, estuviera en el mejor lugar de Remnant. Te seré sincero, Neo. No está tan mal estar aquí. Mientras no tenga que ver la cara de esa perra arrogante y prepotente de Cinder, cualquier lugar es el paraíso en comparación que respirar el mismo aire que el de esa mujer, dijo Roman, mientras se servía un vaso de whisky, una sonrisa ladina adornando su expresión de paz renovada, mientras sus ojos se ponían en blanco al final de su declaración. Neopolitan, cuyo cuerpo descansaba sobre el fino sofá, sus piernas encontrando descanso en el regazo de su mentor, al igual que su cabeza que lo hacía sobre el apoyabrazo del fino mueble, asintió con entusiasmo, una sonrisa adornando su expresión, una extraña mezcla de sadismo y diversión que de pronto cambió a una más pensativa, siendo teatral y exagerado como si estuviera sobreactuando su reacción con toda intencionalidad. Acto seguido, sus dedos empezaron a danzar, entremezclándose para formar figuras con significados, sin presiones, sin amenazas de muerte, sin sus intrigas y sin tener que mover el trasero por esa mujer. Cuánto odio a esa mujer. Me gustaría sacarle los ojos con hash y dárselos de comer. La inmediata reacción de Roman fue reír con diversión por las bromas sádicas de su compañera de robo, si bien Roman no era el tipo de criminal que recurría a tales métodos, especialmente por su código personal que le hacía creer ser un criminal más distinguido que lo diferenciara de las mayores escorias. Podría ser una excepción con su contratista forzoso. Sin embargo, esto no pasaba de una idea divertida influenciada por la opinión de su compañera. Me gusta tu entusiasmo, mi pequeño psicópata. Pero, lastimosamente aún seguimos atados con correas a esa perra, y esta mujer es un hueso verdaderamente duro. Dijo Roman. Su ánimo alternando entre la alegría y el entusiasmo a la irritación ante la realidad de las cosas. Al menos, tenemos este descanso. Podemos pensar en algo mientras estemos aquí, fue la opinión de Neo, emitido a través del lenguaje de señas. Su humor no se desvaneció ante la realidad. Su sonrisa solo creció ante la posibilidad de libertad futura, aunque en el presente no tuvieran idea de cómo escapar de la influencia de Cinderfall. Ja. Es un buen punto. Y pensar que la oportunidad que esperábamos era esta, aunque nunca imaginé que viniera de procedencia divina. Sabes, aún me sigue resultando extraño y perturbador que alguien nos esté observando, pero, al menos, tenemos este tiempo para nosotros, dijo Roman, alegremente mientras tomaba un sorbo de whisky, y con whisky, ni más ni menos. Con su última declaración, su compañera sonrió complacida, realizando una sección de aplausos recatados, pero al estilo Neopolitan. Roman le ofreció un vaso de la bebida a su compañera, que gustosamente lo recibió, volviendo a ponerse de pie para disfrutar de la bebida con comodidad.
al tiempo que volvían su atención a la pantalla en búsqueda de un momento de ocio multiversal barato. Sus vasos de roca se encontraron en un brindis por un momento de tranquilidad que desde hace tiempo no tenía por la mujer. Centerfold, multiverso, anime, universo, The Big Hero Axe, primera temporada, momentos previos a la ejecución de Mon, Torre de los Héroes. En la Torre de los Héroes, específicamente en la anterior área que era de la propiedad del anterior héroe top 10, hombre firme, Ling Ling, el héroe del pueblo, el actual héroe top 10, yacía en compañía de una Mon, aseada y con un nuevo cambio de ropa, mientras sus viejas prendas andrajosas yacen dispersas en el suelo. Recordatorios constantes de su desafortunada experiencia de vacaciones en una isla inhóspita. Mientras abrazaba una almohada, se le notaba relajada al estar descansando sobre la cama de Ling Ling. Tal vez por efecto de la ducha caliente, por la sensación de alivio de estar fuera de esa odiosa isla o la suavidad de la cama que abraza su figura. Y, aún así, la idea de despegar su atención de la pantalla nunca pasó por su mente. Ling Ling tampoco era la excepción. El joven contempló el desarrollo de la pelea con asombro irradiando de sus pupilas. A lo largo de su vida había visto a los héroes de su mundo hacer de todo, develar toda clase de poderes únicos en su tipo que, la idea de ver individuos con poderes de otro mundo sería algo no digno de su actual atención y asombro, pero la idea que estos poderes no fueran producto de la confianza o el miedo de la gente hacia un individuo, era algo que lo desconcertaba, pues la idea sonaba tan lógica como ridícula. ¿Sabes, Mon? Aún no puedo creer que estemos viendo otros mundos. Es tan surreal todo esto. Y pensar que más temprano mi mayor preocupación era salvarte de un villano y resultaste ser un robot carnada. Dijo Ling Ling, su tono levemente divertido, pero que ocultaba vacilación por la credibilidad aún dudosa de los eventos recientes. Espera que... ¿Eso realmente pasó? Dijo Mon. Su boca abierta por la incredulidad. Ling Ling rió suavemente. Su diversión por la reacción de Mon, estando en aumento. Oh, sí, pasó. Derroté al villano y volví a casa victorioso. Y cuando iba a abrir un portal para verte y, oh, sorpresa. Caíste sobre mí de la nada, dijo Ling Ling, en un tono suave. Todo su cuerpo apuntando a Mon. Una risita se le escapó. Oye. Ya me he disculpado contigo, dijo Mon. Su expresión vuelta una mueca de horror por el incidente anterior. Luego guardó silencio y reflexionó brevemente sobre el incidente antes de proseguir. Un momento. ¿Por qué me estoy disculpando contigo cuando para empezar nunca fue mi culpa? Fue esa cosa. Tuvo que ser. Mon señaló una de las pantallas frente a ellos. Y así nació una discusión infantil entre ellos, que más que una real lucía más como una pelea infantil sin peso real que se tendría con un muy buen amigo o una potencial pareja con quien se está creando un lazo, una conexión. Sin embargo, duró poco cuando Miss Ye, también conocida como Juan, apareció en el departamento con el sonido de la puerta futurista cerrándose tras de ella, siempre acompañada por sus dos guardaespaldas leales a cada lado, interrumpiendo sin intención el momento, que fue cortado abruptamente cuando Ling Ling y Mon se separaron, fingiendo ignorancia e inocencia. Aunque la vergüenza en los rostros de ambos no pasaría desapercibida para Miss Ye, sin embargo, lo descartó de inmediato, no deseando conocer o formar parte de lo que estuvieran haciendo. Sin embargo, los acompañó sentada en la cama para ver la transmisión de las peleas, olvidándose temporalmente del trabajo. Su tableta fue depositada en la mesa de noche. Ling Ling se confundió con esta acción tan impropia de la mujer. Señorita Yuan no tiene más trabajo que hacer. Dijo Ling Ling, sintiéndose inseguro con respecto a si debió preguntar. Yuan suspiró con cansancio. Me temo que no tendré más trabajo por un buen tiempo, al menos, hasta que la tendencia de las pantallas termine. Es de lo único que el mundo entero ha estado hablando durante las últimas horas. Dijo Miss Ye, sobándose el puente de la nariz. Bueno, al menos, así tendrá tiempo para descansar y ver esto con nosotros, dijo Ling Ling, con vacilación. No es como si pudiera hacer otra cosa. El mundo entró en parálisis. Ver esto es todo lo que puedo hacer en esta situación y esperar que nada malo ocurra.
Es una fortuna que las personas no hayan entrado en crisis por, bueno, estas revelaciones, dijo Mesje, mientras se le servía una bebida alcohólica ligera por parte de uno de sus guardaespaldas. Las palabras de Mesje tuvieron efecto en Mon y Ling Ling, quienes se crisparon al instante por la implicación de las palabras de la mujer. Por tal razón, ambos la cuestionaron, queriendo conocer los pensamientos de la mujer, quien los compartió, aunque con el cansancio característico que acompaña el hecho de explicar una situación compleja a un par de tontos con total desconocimiento de incluso los aspectos más conocidos de la política, geopolítica y las ciencias sociales. La explicación fue breve y concisa. Mesje no deseaba dedicar demasiado tiempo a tal esfuerzo. La preocupación del par de héroes se vio reflejada en sus expresiones, al tiempo que la satisfacción se vio reflejado en la expresión de Mesje, al reconocer que su saliva no se desperdició explicando algo como esto: multiverso, series, universo, invencible, primera temporada, eventos posteriores a la huida del Omniman del planeta, casa de los Grayson. El ambiente en la sala yacía condensado por la negatividad que exudaban sus residentes. Habían pasado unas cuantas semanas desde la huida de Omniman del planeta y, desde entonces, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Sin embargo, esta tensión se redujo considerablemente por la aparición repentina de las pantallas que tomó a todos los presentes por sorpresa, dejando desde hacía horas a los habitantes actuales de la residencia Grayson sumidos en un estado de alerta, desconfianza, nerviosismo y sensibilidad que no aceptaba la existencia de cualquier presencia o anomalía que pudiera representar una amenaza a su integridad o vida en general. El trauma del incidente de la masacre de Omniman seguía presente en sus mentes, en algunos, el recuerdo de cómo el hombre llegó al planeta en aparente paz, así como las pantallas, pero cuyo desenlace fue desgarrador para todos, y la idea de un nuevo incidente no era del agrado de los presentes, especialmente para la exesposa del exhéroe, Omniman, y de allí las razones que les impedía estar relajados de forma plena frente a las pantallas. Con este factor presente, tampoco había tiempo para pensar en las circunstancias anteriores que los sumieron en un estado de fragilidad emocional a los restantes miembros de la familia y los allegados. Solo quedó la precaución por la seguridad del otro ante la anomalía que, incluso cuando solo mostraba imágenes, con televisor, a Mark Grayson, no le daba ninguna seguridad, a su madre, Debbie, tampoco. Sus amigos, Amber Banner, William Clockwell y Samantha Eve Wilkins, Adam Eve, no eran la excepción. Este recelo solo se reforzó cuando se dieron cuenta que no podrían abandonar la casa de la familia, aunque lo intentaron. No pudieron, resignados a quedarse en la casa hasta que las pantallas les permitieran irse. Esto es una mierda, dijo William, resoplando con pesadez. Su tono bajo, aunque notablemente molesto. Sí, sí que lo es, dijo Amber. Su expresión recelosa, con claros indicios de temor e inseguridad. Sus brazos la rodeaban, apretando fuerte en un desesperado intento por calmarse. Sus piernas ansiosas se movían inquietas, al tiempo que una de sus piernas ansiosas y temblorosas taladraban el suelo con su insistente taconeo inconsciente. Testigo del estado de Amber, de su inquietud y temor, Mark, quien guardaba asiento en medio del sofá compartido entre su madre y Amber, depositó su mano en la pierna de la mencionada, tomando su mano en el proceso. La acción tomó desapercibida a la joven, quien se sobresaltó sutilmente al principio, pero al darse cuenta de quién la tomó, se relajó visiblemente, dejando a un lado parte de la rigidez de su cuerpo y abandonando al completo su taconeo. Entre estos dos hubo intercambio silencioso de miradas, uno transmitía apoyo y seguridad que era correspondido por agradecimiento genuino. Una sonrisa fue la recompensa que recibió Mark por parte de su compañera por su muestra de apoyo sincero. Finalmente, Amber se pudo relajar sabiendo que Mark, su amigo e interés amoroso, la protegería. William sonrió y rió para sí, no en burla por el momento íntimo de estos dos, sino porque no encontró otra forma de expresar su felicidad. Por su parte, Samantha sonrió feliz por ambos, aunque también sus sentimientos eran un tanto contradictorios, incluso hipócritas, deseando la felicidad de ambos, pero, al mismo tiempo, anhelando la atención que recibía Amber de parte de Mark, en quien había empezado a mostrar interés recientemente,
siendo más específico luego de su ruptura con su exnovio, Rex. Sin embargo, ella misma sabía que estos estaban en medio de una relación y no sería una perra como para interponerse en medio de ambos, al menos, no mientras estuvieran juntos. ¿Cuánto tiempo creen que estaremos aquí? La repentina pregunta de Samantha atrajo a todos a la realidad. Era una pregunta razonable de hacerse, pero que ninguno hasta el momento, a razón posible de un sesgo momentáneo por las fuertes emociones que nublan su juicio, nadie se había hecho. No lo sé, pero es un hecho que no terminará pronto, respondió Mark. Su tono firme, denotando su seriedad ante la situación. Todos estuvieron de acuerdo con amargo pesar, incluso su madre, quien solo asintió en silencio y con pesar mayor. Sus ojos enrojecidos e hinchados apenas podían contener las lágrimas que ocasionalmente escapaban como prisioneros de una prisión mental, cuyas puertas de seguridad luchaban por mantenerse confinadas al encierro. Sin embargo, los recuerdos no se lo permitían. Siempre un recuerdo fugaz la condenaba al dolor de la traición. No era raro ver a la mujer limpiarse las lágrimas, incluso en ese momento, mientras abrazaba el brazo de su hijo, su único apoyo existente. Como dije, esto es una mierda, dijo William, resoplando audiblemente con cansancio en su tono. No creo en nada de lo que dice esta pantalla. Ni en lo que muestra, es tan irreal y difícil de creer. Futuro, universos, realidades alternativas. Sí, como no. Y lo peor es que, aunque diga que no puedo creer en esto, la verdad es imposible no hacerlo con todo lo que han mostrado y todo lo que ha pasado hasta ahora. En su tono, si bien había ira, también existía incredulidad y miedo, mucho miedo que solo aumentó hace un tiempo cuando recordó las palabras del mensaje inicial, donde si bien William recordaba el ser responsable de todo esto, había dicho que tenían la libertad de ver todo, pero también de negar este derecho, y esto último, se había dado cuenta hace mucho que no se estaba cumpliendo. Estaban cerrados en la casa de los Grayson, sin la posibilidad de irse porque siempre volvían al mismo punto. Podían comunicarse con sus familiares a través de medios de comunicación modernos como sus propios teléfonos y demás dispositivos, lo habían comprobado, pero no podían abandonar la casa familiar. Siempre eran devueltos, y, si bien, nadie se había dado cuenta de la contradicción, él sí, y temía lo que esto pudiera implicar. Todos los presentes vieron la reacción de William e intentaron calmarlo, alentarlo y ayudarlo, mostrándole su apoyo. Al final, William se calmó un poco, emitiendo una disculpa sincera. Luego de un momento de silencio, compartió sus inquietudes con el grupo, ahora todos dándose cuenta que su amigo no tenía una preocupación que pudiera ser considerada insignificante, sino una genuina que era realmente preocupante y atemorizante. Mark permaneció callada, con la boca abierta, sin saber qué decir, pero sí qué hacer. Al instante siguiente se levantó y tomó su teléfono ante la atención de todos. El siguiente número que marcó fue el del mismo, Cecil Stadman. Multiverso, anime, universo, Hellsing, eventos posteriores a la conversión de Ceras Victoria en vampiresa. Mansión de la familia Hellsing, sala de reuniones, criaturas interesantes. Muy interesantes, con poderes sobrenaturales destacados, dijo, Integra Housing, mostrando apenas un interés desdeñoso. Su tono siempre sereno, denotaba una autoridad incuestionable que no requería de tonos altos para hacerse sentir. De hecho, maestra. Cuánta razón contienen sus palabras, pero una verdadera fortuna que aquí no existan, o, debería decir desafortunado, dijo Alucard. Su voz gruesa, su tono juguetón resonaba en la habitación como un coro que mezcla la elegancia y lo macabro. Oh, después de todo, nunca tendré la oportunidad de comprobar sus verdaderas capacidades. La risa sádica de Alucard resonó en la habitación, propagándose como un eco de ultratumba nacido de todos lados. Ceras Victoria, de pie, ocupando el lado izquierdo de Integra Housing, a su espalda como su guardaespalda, rió nerviosa con su mirada puesta en su maestro, Alucard, aferrándose con fuerza a su rifle del más alto calibre para calmar sus nervios crecientes. La expresión de Integra no cambió, incluso mientras su subordinado formaba un escándalo a su lado derecho.
Su mirada analítica estaba puesta en la pantalla con intensidad. Ocasionalmente su atención se desviaba al invitado no invitado, mirándolo con desdén justificable, pues, de alguna forma, había ingresado a la mansión de la familia sin ser notado. Y si bien tenía sus sospechas al respecto, suponiendo que su aparición tuvo algo que ver con la influencia de las pantallas, no pecaría de ingenua. Su experiencia no le permitiría cometer tal equivocación, incluso si se equivoca sobre el hombre golpeado y atado a la silla frente a la pantalla donde sus ojos se posaban para no perder de vista uno u otro. En su personal opinión, todo era justificado cuando su vida era el precio a pagar por no obrar con cautela y precaución. Vuelva a repetir su nombre, señor, y, por favor, sea sincero al hablar, no quiero tener que soltar la correa de mi subordinado. Él, con mi diferencia, no es tan amable, dijo Entegrahausen. Su tono símbolo de una autoridad absoluta caracterizado por la serenidad del habla, pero también por una firmeza indiscutible, señalando con elegancia a Alucard, de forma tal que incluso en aquel acto sencillo maximizó su autoridad de por sí imponente. Con el fin de sus palabras, una nube de humo fue expulsado de sus labios, tras retirado el puro de alta calidad encendido recientemente. Cuánta amabilidad, madame, dijo, el extraño con el sarcasmo que no le abandonó, incluso tras ser interrogado tan amablemente por la mujer, íntegra, como se había identificado debo ser el hombre más afortunado, pues vine a caer en el buen trato de tan distinguida dama. El extraño rió amargamente, tosiendo por el esfuerzo de hablar. Íntegra no reaccionó de forma alguna a los comentarios claramente insidiosos del hombre hacia ella, en ese momento no era importante. Al final, el extraño se identificó por segunda vez desde que había ingresado a la mansión. Pip Bernadotte, a su servicio, madame. Me inclinaría ante usted, pero me temo que aún no me apaga para hacer tal cosa, dijo Pip, riendo entre dientes con dificultad por su broma referente a su profesión. ¿Y a qué te dedicas, Pip? ¿Para quién trabajas y cómo lograste pasar por la seguridad de mi casa? Mejor aún, ¿cómo lograste pasar desapercibido por mi subordinado y acercarte tanto a mí sin que alguien lo notara? Responde rápido, no tengo paciencia ni tiempo que perder contigo. Tengo asuntos más urgentes a mi responsabilidad, dijo, íntegra, con su ceño endurecido. En su expresión yacía grabado el desafío, la molestia y una notable necesidad de urgencia por matar a quienes se atrevieron a atentar contra su vida. Oh, madame, ¿qué quieres que te responda? Cuando ya os he dicho todo. Mi nombre, quién soy, mi profesión, y lo que estaba haciendo antes de ser forzado a venir aquí. No puedo delatar a mi contratista, pues no existe. No hay contratista. Nadie me ha contratado para matarla, mi señora. Ni siquiera sé su nombre ni quién es o a qué se dedica. Nunca la he visto, sino hasta el día de hoy que, literalmente caí rendido a sus pies. Dijo Pip, en un tono que mezclaba el sarcasmo y seriedad. En cuanto a cómo he entrado, es fácil, no sé cómo he logrado burlar a este extraño hombre de rojo. Ni idea, pues nunca planeé acabar aquí en primer lugar. Mi plan era dedicar una tarde de borrachera con mi grupo de mercenarios y eso era todo, no acabar en su casa para ser tratado tan amablemente. Oh, oye, no deberías estar burlándote de nuestra maestra de esa forma. Estás en una situación muy seria y si ella lo decide, tendríamos que matarte. Dijo, Seras Victoria, en su tono nervioso habitual. Ja, como si la tortura y luego la eliminación fuera mejor, mujer. Oye, por cierto, eres la mujer más hermosa que he tenido el placer de conocer. ¿Me harías el honor de aceptarme una bebida? Digo, cuando vuestra señora considere soltarme o no matarme, cualquiera de los dos sería genial. Maravilloso incluso, dijo Pip, guiñando el único ojo que le quedaba con coquetería. Apenas lo pudo cerrar por el morado que se había formado en torno a este. Sin embargo, apenas podía esconder su nerviosismo tras su máscara de bromista. Estas palabras sonrojaron a la vampiresa al instante, quien con su vergüenza apenas contenida intentó replicar al coqueteo. Sin embargo, en el acto, fue silenciada por su señora con una única orden autoritaria que obedeció en el instante en que fue comunicada. La autoridad de Entegrahausen era absoluta y Seras reconocía esta autoridad. Tranquilo. Solo quería confirmar que tu primera declaración no
fuera un invento para salvar tu cuello. De igual forma, Walter, mi leal mayordomo, debe estar haciendo unas cuantas llamadas importantes. Dentro de poco sabremos quién realmente eres y si resulta que has mentido. Integra, resopló con fastidio y resignación ante una triste verdad. Me temo que tendré que cambiar de alfombra pronto. Las manchas de sangre son una verdadera molestia al momento de limpiar una alfombra. Pip, tragó audiblemente, dejando de bromear por la frialdad absoluta en el tono de la mujer. La falta total de interés que la mujer había mostrado hacia la preservación de su vida era preocupante, especialmente en su situación. Los nervios habían traicionado a Pip, quien empezó a reír nervioso como una reacción inconsciente por tratar de mitigar el miedo. La puerta de la sala de reuniones pronto se abrió, dejando entrar al mayordomo de la familia, Walter C. Dornés, que, al instante de ingresar, presentó sus saludos a la dama de la casa y seguidamente dio su reporte con respecto a la identidad del mercenario. Al final, todo lo dicho por Pip Bernadette fue cierto. Ningún punto tocado durante el interrogatorio contradijo las afirmaciones del hombre. Con esto aclarado, Pip se pudo relajar una vez la mujer expresó una disculpa formal, pero claramente poco sincera por el tono en que fue comunicado. Sin embargo, me temo no poder liberarlo. Se ha ganado el privilegio de vivir, pero no de irse. Tengo la sospecha que estas pantallas tuvieron algo que ver con vuestra invitación no solicitada a mi casa. Y la pregunta es, ¿por qué? Si usted está aquí, debe existir una motivación para quien sea que gestione todo este teatro. Dijo, Integra. Su tono firme siempre presente, manifestaba matices de interés y peligrosa curiosidad. Guardando silencio repentino con su última declaración, pero, se le será tratado como un invitado más mientras permanezca aquí, a mi cuidado temporal. Se le brindará atenciones y alimento por nuestra conversación reciente. Sin embargo, su estancia estará sujeta a las siguientes condiciones no negociables, a menos que su vida ni usted mismo la aprecie. No podrá abandonar la mansión, no visitará otras zonas de la mansión, con excepción de su habitación que Walter amablemente le guiará, y el baño. Con respecto al comedor, la cocina y la enfermería, están prohibidos, lo último estará sujeto a mi autorización. Usted me acompañará de un lado a otro, con excepción de los lugares anteriormente mencionados, donde mis leales subordinados lo puedan vigilar y matar efectivamente si algo intenta. ¿Quedó esclarecido mi punto, señor Bernadotte? Claro como el agua, mi señora. Dijo Pip Bernadette, tragando saliva audiblemente, demasiado asustado como para cuestionar a la mujer o atreverse a hacer preguntas referentes a toda esta situación entraña para tener claridad de en lo que se estaba metiendo realmente al reconocer la ligereza con la cual la mujer y el hombre de rostro sádico hablaban de las pantallas como si fueran nada impresionante, sino preocupante. El pobre hombre solo había salido a compartir con sus amigos del grupo de mercenarios que él lideraba, una cerveza fría, en su lugar. Terminó aterrizando a los pies de una mujer dominatriz dispuesta a poner una bala en su cráneo por solo ingresar a su casa sin querer. ¿Qué coño es este lugar tan lleno de raritos y una belleza armada?, pensó Pip Bernadette, con preocupación y cierto temor por la precariedad de su situación actual. Dentro de la pantalla, en un punto, el imitador esquivaría un último espadazo para luego retirarse de forma estratégica hacia el muro ubicado a su espalda, el cual escalaría por un breve momento con un movimiento de parkour, con el propósito de esquivar otro espadazo de amenazaba con cortar sus piernas para en ese mismo lapso de tiempo preparar una patada al rostro que dio de lleno en el mentón de su enemigo, quien saldría expulsado, cual hoja que se mece en el viento. En ese estado, era la oportunidad perfecta para acabar con la lucha y, para la mala fortuna de Home, el imitador, con su amplia experiencia en combate, reconocía este hecho y, sin dudas, no lo desaprovecharía, activando la habilidad de ralentización temporal. La victoria era inevitable. Su enemigo no contaba con defensa alguna. En un estallido abrumador de velocidad, el imitador cargó hacia adelante con la espada en mano, descargando una lluvia de ataques a una velocidad que hasta el momento no había demostrado, dejando en evidencia que sus verdaderas capacidades aún no habían sido mostradas al completo. Con el blandir furioso e indistinguible de la hoja, la sangre comenzó a brotar de las innumerables heridas que se formaban progresivamente en el cuerpo de Home.
cada una abriéndose una lentitud dramática que solo podía conseguirse con la interrupción natural del flujo del tiempo. En un punto, el tiempo de activación de la habilidad robada por el imitador alcanzó finalmente su punto de agotamiento. Un evento esperado. De repente, como si el universo hubiera decidido acelerar los acontecimientos, un estallido grotesco resonó en la habitación como un eco repugnante. La sangre salió expulsada de la víctima como un estallido carmesí, manchando el suelo y las paredes en su recorrido de expulsión de la habitación, como otro oponente más que creyó ser suficiente para enfrentar al imitador, pero que posiblemente encontró su muerte al final de su duelo, fuera de la pantalla. Multiverso, películas, universo, Piratas del Caribe, en el fin del mundo. Momentos previos a la liberación de Calypso y el combate naval final contra Lord Vacar. En el Perla Negra, allí se fue otro por la borda. Adiós, dijo Jack Sparrow, casi como un canturreo de borracho. La despreocupación en su tono dejaba en claro que esto no era más que un divertido juego para él. La botella de ron en su mano derecha, su comportamiento errático y su voz atropellada dejaban en claro que estaba nuevamente borracho y que se estaba divirtiendo viendo a otros pelear y ser humillados. Hago un brindis por vivir unas horas más antes de ser acribillados por la flota del pelucas de abuela de Lord Vacar. Salud, amigos, dijo Jack Sparrow, dejando relucir su humor característico. Colgado de una de las cuerdas elevadas de las velas del barco, Jack se mecía como un mono despreocupado de la vida, mientras señalaba al horizonte con burla donde permanecía imponente la flota de Lord Vacar, incapaces de superar el mar en calma al estar divididos por un velo invisible, según las propias palabras de tía Dalma, que distorsionaba el espacio y retorna los barcos a su respectivo lado del mar. Por supuesto, nadie de la tripulación se rió más allá de él mismo, ni siquiera su leal segundo al mando, el maestro Higgs. Jack, baja de allí. Ahora. No es tiempo para tus estupideces, dijo Elizabeth Swann, su expresión enrojecida por la ira y el sol adornando su expresión. Jack resopló en su estilo característico. Tranquila, oh, reina de los piratas. Estamos bendecidos hoy por quien sea nuestro benefactor. ¿Cierto, tía Dalma? La mujer, aún atada al mástil del barco, solo rió con diversión por las estupideces del hilarante capitán mientras era el foco de atención por el resto de piratas tripulantes. Diosa o no, incluso ella podía hallar humor real en el característico humor que manejaba el capitán. Es posible. ¿Puedo decir que hemos tenido suerte o no? No lo sé, eso será decidido por lo que pasé después o por lo que sea que muestran después. Al final, no lo sé, pero encuentro mucha diversión viendo esto. Ha pasado tiempo desde que algo me llamó tanto la atención. Las posibilidades son infinitas, dijo tía Dalma. Su asquerosa sonrisa divertida dejaba al descubierto sus negros dientes. ¿Y qué posibilidad hay que estos espejos no nos explote en la cara o nos arranque el alma? Parece brujería maldita, dijo Barbosa, en su tono firme, pero cargado de cruel sarcasmo. Oh, querido, eres tan ignorante ahora. Es tan tierno, incluso entrañable ver cómo intentas comprender algo que incluso yo misma no entiendo, pero que sé bien su origen, pues no es diferente de mí, aunque nunca podría soñar con ser un igual, dijo tía Dalma, con condescendencia y lástima fingida. Su risa divertida y casi tétrica helaba la sangre a los débiles de voluntad. Por supuesto, esta respuesta no fue del agrado de Barbosa, quien rechinó los dientes con irritación al intuir que su inteligencia fue insultada. William Turner y Elizabeth Swann guardaron silencio en pro de prestar atención a las palabras absurdas de la mujer, las cuales eran difíciles de creer. Este mismo silencio se contagió al resto de la tripulación pirata. Sin embargo, cuando la mujer afirmó conocer el origen, la fuente de estas cosas, Barbosa, William, Elizabeth, se arrojaron sobre la mujer como bestias hambrientas de respuestas a sus preguntas. El asedio fue breve, pues una sola respuesta se obtuvo de la mujer, y desde ese momento, aunque intentaron obtener más respuestas, tía Dalma se ensimismó en el silencio por mera diversión a los intentos inútiles por sacarles respuestas que no existían. Pero sí es muy obvio. Aún no lo descifran, fueron las palabras de la mujer, quien se divertía con los intentos de socavarle más respuestas, pero que nunca surtían resultados. Entonces, se trata de un dios.
Así como tú, Calipso. Dijo Barbosa, con agudeza. Su sonrisa ladina recuperada luego del breve intercambio anterior. La mujer solo sonrió con diversión, pero no se dignó a contestar al considerar no necesaria una afirmación explícita cuando ellos mismos ya habían dado con la conclusión que buscaban. Para este punto, todos eran plenamente conscientes de la naturaleza divina de la mujer, por tanto, la conclusión no generó una sorpresa mayor cuando su identidad fue revelado. Fue más amena, sin embargo, no por ello menos impactante. Muchos tragaron saliva con pesadez, otros sentían miedo, mientras unas pocas excepciones hacían de las suyas. Les dije que estaba loca, afirmó Jack Sparrow, como un hecho innegable. Su dedo borracho hacía círculos alrededor de su sien para enfatizar su punto. Sin embargo, estas acciones aparentemente erráticas y nacidas del excesivo consumo de alcohol, en realidad, solo lograban ocultar muy bien sus propias inquietudes ante su usual máscara de capitán payaso. Él mismo, conociendo bien a la mujer desde hace muchos años, y sabiendo los misterios que oculta el mar, nunca, con excepción de la primera vez, puso en juicio cuestionable sus palabras, pues, al final, siempre fueron certeras y con la revelación de su verdadero yo, ahora reconocía por qué y no sabía cómo sentirse con ello. Multiverso, animado, universo, zootopia, post-incidente con los aulladores, departamento de policía, sala de reuniones. La concentración analítica que los oficiales de policía habían mantenido hasta hace un momento, se vio rota por la brutalidad de la escena frente a ellos, que los unió en un estado prolongado de shock, con sus excepciones, quienes solo se vieron sorprendidos por un momento ante la escena que, si bien los afectó, mantuvieron la compostura, siendo el principal de entre todos ellos, el jefe Bogo, cuya mirada se endureció visiblemente con molestia y disgusto ante lo que él mismo consideraba un acto inhumano que debía ser penado. Sin embargo, no hizo comentarios, pues en esa situación que podría decir o hacer que tuviera un impacto real para prevenir que este evento continuara emitiéndose, caso contrario de la pareja de policía, Nick y Judy. La última mencionada cubrió su boca para cubrir un jadeo de horror mientras sus grandes ojos seguían clavados en la pantalla, específicamente en el cuerpo congelado en el tiempo que presentaba incontables heridas sangrantes horrorosas. Llegó a este punto, Judy no sabía cómo reaccionar ante lo visto. Era una policía condecorada, pero aún era una novata. Pudo haber ganado un reconocimiento tan pronto antes, pero esto no obviaba el hecho que continuaba siendo una policía recién egresada, aún inexperta en los aspectos más oscuros de la labor de ser policía. Zanahorias, tranquila. No pasa nada. Está todo bien, dijo Nick, en un tono que luchaba por parecer alentador y tranquilo. La mano que Nick había depositado en su hombro la estremeció al inicio, pero una vez reconoció quién era el propietario se relajó un poco. Su inquieta nariz finalmente pudo dejar de temblar con nerviosismo. Oh, lo siento, Nick. Me ha sorprendido todo esto, fue horrible. Dijo Judy, pausadamente, intento por mantenerse tranquila. Lo sé. Este tipo de cosas no es lo que esperas ver todos los días. Así que no puedes culparte por sentir miedo ahora, dijo Nick, sorprendentemente comprensivo, dejando de momento su actitud sarcástica. ¿Y quién tiene miedo, zorro? Dijo Judy, con una risa amarga que parecía más un gruñido de molestia que algo más. No lo sé, tal vez una coneja bastante tonta y orgullosa, dijo Nick, con una risa baja. Su sarcasmo retomado. Miente cuanto quieras, pero la nariz de un conejo no miente. Judy solo chasqueó la lengua con molestia y claro fastidio porque sus emociones fueron descubiertas tan fácilmente. Estúpida nariz traicionera, pensó Judy, deteniendo el temblor de su nariz. La vergüenza en su rostro reflejada a través de sus mejillas sonrojadas. Luego del intercambio, se limitó a guardar silencio y ver la pantalla, a pesar que la escena anterior aún continuara en emisión. Eres una oficial de policía, Judy Holtz. Relájate, pensó Judy, una vez más, buscando alivio en sus propias afirmaciones de su identidad. Nick, gracias por el apoyo. Susurró Judy, con clara vergüenza, siendo estas las últimas palabras que estaba dispuesta a cruzar con el zorro, al menos, por un tiempo, y no por ira, sino por vergüenza. Sentía gratitud por el apoyo incondicional de su compañero,
pero la vergüenza le superaba. Siempre, coneja, siempre. Y con las últimas palabras de Nick, ambos compañeros volvieron a concentrarse en la pantalla. Multiverso, videojuegos, universo, Warhammer 40K, Milenio 42, Ojo del Terror. Con la primera demostración de brutalidad, la risa de Khorne, el dios de la sangre, resonó en el Inmaterium, deformando con su alegría la propia dimensión que actualmente ocupaban los 4 poderes ruinosos. Pero la vista de la sangre, siendo derramada en tales cantidades, manchando los grises suelos y paredes, fue su mayor júbilo y la mayor razón para reír complacido. Esto es justamente lo que he estado esperando. Que la sangre se derrame, que los cuerpos se acumulen y la brutalidad brote para hacer correr la sangre. Finalmente, me muestran algo que vale la pena. Ya empezaba a ser molesto tener que ver tan bochornosas peleas, dijo Khorne, volviéndose a sentar en su trono de cráneos luego de su repentino estallido de júbilo genocida. La risa de sus leales seguidores y adoradores acompañó a las suyas, todos grandes guerreros demoníacos, cada uno distinto entre sí, quienes pensaban igual que su dios, no por creencia o servidumbre ciega, sino porque cada uno era un guerrero que había sido arrebatado del seno sagrado del campo de batalla contra las demás facciones mortales para someterlos a la quietud, sin posibilidad de combatir. Solo viendo a otros combatir y nada les había impresionado hasta ahora, apenas la sangre derramada aliviaba sus ansias de combate, aunque esta fuera solo una transmisión. Para este punto, Khorne y sus subordinados parecían brutos gritones que clamaban por el deleite del combate y la sangre. Este clamor de brutos guerreros y su dios sacó de quicio a Slanesh, quien, a pesar de llevar una tregua con Khorne y los otros, era imposible para ella no buscar pelea con el dios que más odiaba, encontrando cualquier excusa para iniciar una pelea. ¡Ay, ya! Cállate de una vez, maldito cabeza de viento disforme y sangre menstrual. No me dejas disfrutar de la excitante agonía de este mortal casi muerto, dijo Slanesh. Su tono irritado resonaba en el espacio como un eco ominoso e iracundo. No había seducción en su tono como normalmente haría. Los demonios de Slanesh, asimismo, sus adoradores y príncipes demoníacos siguieron el ejemplo de los subordinados del dios de la sangre y apoyaron a su diosa en sus quejas. Por supuesto, los servidores de Khorne se alzaron en defensa de su dios de la única manera de conocían, la violencia, la ira y los insultos, aunque no el combate directo, pues había un acuerdo que respetar de por medio que solo podía ser roto por orden de sus dioses. ¿A quién crees que llamas, cabeza de viento maldito adorador de pitos?, dijo Khorne, con un alarido que hizo temblar el ojo del terror. Su mano depositada sobre el mango de su hacha de guerra predispuesta a ser usada en el acto. A ti, sino a quien más dio sin valor, dijo Slanesh, en un tono infantil y provocativo. Aunque sorprendente, Slanesh y Khorne no llegaron a los golpes, sin embargo, ambos se enfrascaron en una discusión acalorada que era plagada por insultos mutuos cada 5 o menos palabras por minuto. Esta discusión fue vista por Tzeentch y Nurgle desde la distancia, ambos sumidos en sus propios asuntos relacionados con la pantalla, ninguno dispuesto a tratar con el otro, pues se odian a muerte, ni intervenir en las constantes discusiones de los dioses más impulsivos que tuvieron la desgracia de conocer. Al final, todos siempre vuelven a mí, tarde o temprano todos vuelven a mi fraternal abrazo, incluso tu mortal, Hom, y dentro de poco o mucho después también tú lo serás, imitador. Todos siempre vuelven a mí al final, pensó Nurgle, complacido mientras veía el cuerpo de Hom, manchado de sangre y al borde de la muerte. La sonrisa en su rostro apacible nunca se desvaneció. Tzeentch observaba la pantalla con irritación disimulada, hacía un tiempo que había hecho uso de sus poderes psíquicos para echar una vista al futuro y sus posibles resultados. Sin embargo, no pudo acceder a este recurso con respecto a su propio futuro, el resultado final de los eventos que acompañan a las pantallas ni el mismo resultado de la pelea contra el imitador, y eso le irritaba, pues no podía hacer nada y eso era lo peor. Soy el maldito dios del cambio y estoy atrapado en este maldito lugar sin poder hacer nada más que estar sentado, y a mi lado tengo a este maldito gordo repulsivo de Nurgle, faltaba menos, pensó Tzeentch, mientras infinitas voces cambiantes resonaban en su mente repitiendo el mismo pensamiento como si fuera una necesidad latente tener que cambiar de voz para poder cumplir con su proceso de pensamiento. Sin embargo, algo seguía inquietante a Tzeentch,
Tal vez era su naturaleza conspiradora asomando sus garras o su experiencia como conspirador hablando y advirtiéndole acerca de estas pantallas, o más específicamente sobre el moderador de las mismas y sus desconocidas intenciones.